Y ya estamos en este nuevo living, en la apertura de este telediario federal, para hablar de lo que es la donación de sangre, que planta algunas dudas al respecto de las creencias, de las falsas creencias, de los requisitos para ser donante, de la necesidad que pasa la familia, de la persona que necesita, que espera la sangre. Y por eso hemos invitado, en este caso en Telediario Federal, al doctor Mario Piestralini, médico intensivista, que ya desde hace 5 años es director del Instituto Médico de Río Cuarto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir, Mario. ¿Cómo le va? Bueno, habíamos hablado del planteo de lo que es la donación de sangre en una semana en donde después de las PASO se supieron que fueron muchos los que expresaron su voluntad para ser donantes de órganos. Pero también se abre un poco la cancha y el campo para plantear acerca de lo que es la donación de sangre y la conciencia del dar, ¿no? ¿Cuál es su experiencia acerca del ámbito de la salud en el que se desarrolla desde hace tanto tiempo acerca de este tema, justamente? Bien, yo como intensivista o ex intensivista, nosotros miramos el acto de donar como una cuestión de profunda solidaridad, donde es un acto de dar trascendencia y muchas veces de salvar vidas. La donación, ya sea de órganos o de sangre, que es un tejido vivo, bueno, es una responsabilidad y es una cuestión de que debemos generar conciencia por la importancia que tiene en lo que la reciben, ¿no? Hay mitos, hay miedos, hay un montón de cuestiones que rodean y bueno, pero la verdad es que tiene aspectos positivos no solamente hablando de la donación de sangre, no solamente tiene aspectos positivos en quien la recibe, sino también en quien la da. Claro, y por eso decíamos de desandar un poquito esta temática, sacando esas falsas creencias, porque al menos si no lo hacemos como un acto altruista, hacerlo como un acto egoísta, de reconocer que es bueno donar sangre, al menos una vez por año, ¿es así? ¿Y por qué? Es bueno en el sentido de que en el momento de donar sangre uno es expuesto a un cuestionario donde le hacen preguntas referidas a la salud de uno, a sus antecedentes, a un montón de cuestiones que cuando lo lee el especialista en hemoterapia detecta riesgos, detecta cuestiones en el donante que pueden abrir la puerta a hacer consultas después y corregir cosas que son puestas en evidencia en ese cuestionario. Y después la sangre del donante se toma una muestra breve para hacer una serie de exámenes virológicos, bacteriológicos, parasitológicos, que cierran una mirada muy interesante en cuanto a que uno, si periódicamente puede donar sangre, porque no todos pueden. ¿Cuán periódico se puede donar sangre? Una persona normal puede donar, un varón puede donar hasta 4 veces por año. Habitualmente lo aconsejable es dar 2, al menos una estaría bárbaro, y en la mujer puede ser hasta 3 veces. Y uno de esos requisitos fundamentales es la atención, desde hace unos años, ¿no? La mínima de 10 en la atención. Sí, bueno, esos son cuidados que son en el momento de hacer la extracción. No es necesario que vengan en un ayuno estricto, pueden haber tomado algunas horas antes, algo liviano, no que estén plenos, sino que bueno, salir del ayuno a la hora, dar sangre y después tomar un desayuno, eso evita y dar la sangre se lo puede hacer acostado o reclinado en un sillón, que los lugares donde se toman o se maneja el dador tienen este tipo de comodidades y una vez que donó puede desayunar, generalmente le dan alguna cuestión, alguna infusión con alguna factura o algún alfajor o algo. Una como colación bien dulce para levantar. Sí, porque sobre todo muchas personas vienen en un ayuno estricto. Bueno, eso era justamente una de las falsas creencias que hacíamos en el planteo del comienzo, de ir
en ayuno, prácticamente sin nada. Sí. Y uno se encuentra con que no hay que ir en ayuno, incluso hasta algunos dicen ir bien desayunado a donar sangre. Otra de las cuestiones que quería preguntarle era esto de que la sangre se frisa y que se puede usar en cualquier momento del año en que sea requerida en los bancos de sangre. Entonces, que nos explique el funcionamiento de que la sangre tiene muchos componentes. Está la creencia que uno le dona sangre al familiar. Claro. Hay veces que hubo épocas de antaño que era así, pero hoy en día no. Hoy en día es generalmente es la sangre de banco, que se llama. Uno cuando dona sangre, eso se procede a hacer todos estos estudios que yo dije, que llevan unos días, y la sangre pasa a estar en una heladera especial que está a una temperatura adecuada. Cuando los estudios determinan que es una sangre viable, se procede a hacer todo el procedimiento que se llama de los hemoderivados. Porque otra cuestión que hay que decir es que la sangre no es como antes, que se daba entera. Claro. Hoy la sangre se da fraccionada en hemoderivados, los glóbulos rojos por un lado, las plaquetas por otra, los factores de coagulación por otro, y hasta se le puede retirar inmunoglobulinas y albúmina, que son otros hemoderivados que son usados para tratar específicamente distintas patologías. Claro. Por ejemplo, en pacientes oncológicos la sangre que se necesita recibir es prácticamente en caliente, digo, ¿no? Prácticamente. No es que sea en caliente, sino que tiene que tener unos procedimientos de cuidado, de que no pasen leucocitos, de que no pasen ciertos anticuerpos o que puedan generar en el paciente algún tipo de reacción, porque es un paciente hematológicamente de riesgo o complejo. Normalmente o se pasan glóbulos rojos lavados o filtrados, o se pasan mediante algunos filtros y se toman ese tipo de recaudos nada más. ¿Y cómo es el funcionamiento de los bancos de sangre y la existencia? ¿Dónde funcionan? Acá en el centro del país, por ejemplo, pero si hay sistemas a nivel federal, nacional. Hay cooperativas, porque hay sangres que son de grupos y factores raros. Y bueno, hay laboratorios centrales, en la provincia de Córdoba existe un laboratorio central donde hay un acopio importante y donde se hacen estudios en escala, o sea, uno remite las muestras y en esos laboratorios va abaratando costos y mejorando la calidad de examinación de esa sangre, bueno, se generan ciertas normas de calidad. Y bueno, existen bancos locales y existen bancos que proveen a otros bancos. Y se funciona así como redes, ¿no? Exactamente. Y bueno, cuando hay una urgencia para transfundir algún hemodderivado, no hablemos de glóbulos rojos, sino de cualquiera, bueno, en función de la complejidad y de la escala que tiene la localidad o la clínica que está funcionando y que va a realizar la transfusión, puede disponer de algunas cuestiones básicas y las más comunes, y cuando llega el momento de hacer alguna transfusión muy específica, recurre a centros de mayor complejidad, que puede ser Río Cuarto, incluso Córdoba. Bien. Por último, para cerrar, doctor, ¿por qué es recomendable donar sangre? ¿Qué produce en nuestro organismo, además de ya saber dar vida a otro que está esperando y que lo necesita? El hecho más importante de donar sangre, me parece que ya lo hemos dicho, es una cuestión preventiva, donde el que dona pasa un examen médico, donde le ven si él está en riesgo. Hay muchas personas que se les detecta riesgos, hay personas que se les descubre un virus, hay personas que se les descubre alguna condición porque se le hace un examen general de la sangre, o en el interrogatorio se los pone en algún grupo de riesgo que directamente ya no
no califican para dar sangre. Pero hay una cuestión fisiológica de regeneración, de cuestión del propio organismo. Los estímulos a la médula puede ser que sean positivos, y después hay algunas personas que, bueno, pueden ser beneficiadas por retirar algún número de glóbulos rojos y son poliglobúlicos, o sea que tienen un nivel de glóbulos rojos más alto de lo normal, pero lo más importante es el hecho preventivo, y lo más importante el trascender en otra persona resolviendo los problemas, ¿no? Que es un concepto que uno no sabe en qué momento va a estar ahí, porque no solamente las enfermedades llevan a tener que transfundir. Usted habló de la oncología, que muchas veces se transfunde, pero no nos olvidemos de los eventos ginecobstétricos, de los quirúrgicos, de los traumáticos, y otras patologías hemorrágicas o ligadas a trastornos de la coagulación, que son importantísimas, que existan toda esta conciencia para que el riesgo de las personas y sus pronósticos mejoren. Por último, ¿hace falta más campaña de concientización? ¿Cuál es su óptica al respecto? ¿La gente sabe, conoce, tiene miedo acerca de donar sangre, los beneficios? Creo que existe una conciencia general, como uno tiene conciencia de un montón de aspectos en la vida, pero las campañas nunca son muchas, y nunca están de más, porque siempre uno en las campañas toca resortes o lugares, o llega a lugares de la mente de la gente y dispara cosas, qué sé yo, vos tuviste una charla con un hematólogo, te interesó, hiciste un par de preguntas y acá estamos charlando, y bueno, ese es el efecto de tener una charla, o tener una capacitación, o tener una jornada, o hacer alguna actividad a la comunidad más masiva. Siempre todas las acciones de promover, de promoción, son infinitamente reverberantes en la gente, porque nosotros acá estamos hablando a mucha gente, pero vos particularmente también podés hacerlo en tu familia, podés hacerlo en el ámbito del colegio, del trabajo, así que yo creo que charlar sobre estos temas es importantísimo. Gracias por ayudarnos entonces a difundir y amplificar estos conocimientos. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias.